con el tema de la semana anterior, vamos a ver los tumores de Guillain-Barré. Seguimos en cuerpos uterinos. Los más frecuentes son los leiomiomas. Tienen una relación bastante cercana con los estrógenos, con las hormonas, y pueden tener distintas localizaciones de acuerdo a la pared del útero. Pueden ser superficiales, eso se llaman los subserosos. Los que están dentro de la pared se llaman intramurales. Y los que están por debajo de la mucosa son los mucosos. Y estos sí son muy proclives a producir sangrado anormal. La mayor incidencia está entre los 55 y los 65 años. Son factores de riesgo la obesidad, hipertensión, diabetes, esterilidad. La contraparte maligna se denomina el leiomiosarcoma. Son tumores de músculo liso, no se olviden. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Estos, los más superficiales, son los subserosos. Inclusive hay esos que tienen su pedículo, que son los subserosos pediculados. Estos que están dentro de la pared se llaman los intramurales, como este problema. Y estos que están debajo de la mucosa, prácticamente ocupando la cavidad endometrial o parte de ella, ¿sí? Son los submucosos. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de un útero abierto y los distintos tipos de útero, ¿no? El subseroso, el submucoso y el intramural. Acá podemos ver un poquito la histología. La histología es como un tejido muscular liso normal. Ya los núcleos son fusiformes, regulares, no encontramos ningún tipo de atiquia. Pero sí, en la contraparte maligna, en el miosarcoma, vemos acá, aquí tenemos un leiomioma normal, ¿no? Está abierto, partido por la mitad. Pero en esta porción, sí, el tumor está hemorrágico con extensas áreas de necrosis. Entonces, esto sí se refiere al leiomiosarcoma. Y la histología, acá las flechas muestran figuras atípicas de mitosis atípicas, algo de pleomorfismo nuclear, con núcleos vesiculosos, inclusive el nucleolo visible, desde acá, el nucleolo. Entonces, eso es importante tomar en cuenta para poder diagnosticar. Y otro tipo de tumores en el cuerpo uterino están los tumores mullerianos mixtos, también llamados carcinosarcomas. Son malignos, obviamente. Aparecen en mujeres postmenopáusicas y se manifiestan por hemorragia. El componente epitelial, pero para que vean ustedes un poquito el nombre, es un poquito sugestivo, ¿no? Carcinosarcoma. Carcino se refiere al tumor de células epiteliales y sarcoma de células mesenquimatosas. Por eso se llama mixto. Maligno. Entonces, hay un componente de origen epitelial en la mayoría de los casos que se asemeja a un carcinoma endometrioide o seroso poco diferenciado. Porque el componente mesenquimatoso, que es el otro componente, sí, puede adoptar varias formas. Algunos contienen elementos mesenquimatosos uterinos, ¿no? Como el sarcoma del estroma endometrial o el leiomiosarcoma. Y otros contienen tipos celulares malignos heterólogos, como tenemos acá el tumor maligno de músculo estriado, ¿no? Que es el rapaminosarcoma, o bien el tumor maligno de cartílago, que es el condrosarcoma. Entonces es bastante variado. Como son algo primitivos, es por eso que se pueden ver esos cambios. Entonces acá tenemos esa figura que les decía, ¿no? Aquí hay un componente epitelial que tiene esa tendencia a formar glándulas, ¿sí? Y aquí el componente estromal, miren, fusiforme, muy pleomórfico. Aquí vamos a ver varias figuras de micosis. Miren acá también se ve. Realmente es tremendamente maligno el tumor. Entonces, este es el carcinosarcoma, el tumor mixto mulleriano maligno. Vamos con los anexos. Las trompas de Fallopian. Que
afecciones pueden surgir en la trompa del pantojo. Las inflamaciones, ¿no? Una salpingitis aguda como parte de la enfermedad inflamatoria perenne, ¿sí? Obviamente, afecta a las trompas, ¿sí? Entonces, estas inflamaciones agudas, cuando son muy exudativas, ese exudado a veces se organiza, ¿no? Y puede producir cicatrices en la mucosa, cicatrices con unas bridas, aumentando el riesgo de embarazo ectópico. Eso quiere decir que si hay fecundación, no permite que el óvulo fecundado llegue hasta la cavidad uterina y se quede ahí en el camino, y ahí se desarrolla produciendo embarazo ectópico o embarazo tubario, ¿sí? También las trompas de Falopio pueden ser asientos de la tuberculosis biliar, ¿ya? Por diseminación hematópica. Los tumores a este nivel son raros, dice acá, en los que destaca el tumor adenomatоide de origen mesotelial, pero es sumamente raro. Lo que sí son frecuentes son los pequeños quistecitos translúcidos de tamaños variables, ¿no? Se llaman los quistes paratubari, antiguamente llamadas las hidátides de Morgani, pero por ese nombre, quistes paratubari, simplemente, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, el embarazo ectópico puede tener varias localizaciones, principalmente a nivel de la trompa. Ya, puede ser a nivel de ovario, porque no, ya, pero estas son prácticamente inviables. Inclusive puede reproducirse acá en el mesenterio, ¿no? Acá, en la zona esta de acá, ahí está la trompa. Ya, pero son mucho más frecuentes a nivel de la luz tubaria. Acá inclusive en el cuerpo puede haber también una anidación, como se llama. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Bien, aquí está el producto del embrioncito, ahí está la cabeza, esta es la espalda. Aquí está totalmente abierto. Vamos a encontrar tejido placentario con seguridad. Acá en esta otra estamos viendo, ¿sí? Bien, está en posición de nalgas. Obviamente que casi nunca terminan su desarrollo. A cierta etapa es insuficiente, digamos, la supervivencia en este ambiente tan estrecho, ¿no? Entonces ya hay inflamación, malestar en la mujer, dolores, y a veces es motivo de una cirugía de emergencia. Y que se sabe porque se ocurre, digamos, a nivel de la trompa derecha, se confunde con una apendicitis aguda. Así es. Pero igual, no es una cirugía de emergencia. Aquí estamos viendo la luz tubaria, las velocidades, y aquí vemos algo de tejido residual, y aquí sí se ven velocidades coreanas. Ahí está el estroma, sí, de la velocidad, y aquí el la cubierta trofoblasta. Bien. Y les comentaba de los quistes paratubáricos. Aquí es el ovario, aquí está la trompa, aquí está el ligamento ancho, ¿sí? Entonces, estos son los quistecitos. Son quistecitos bastante translúcidos. Ya tienen un líquido ceroso, claro, transparente, prácticamente. Acá vemos lo mismo, que está la trompa, ¿sí? Y aquí vemos el quistecito, los quistes paratubáricos. Son muy frecuentes. Son muy frecuentes. Ahí tenemos otros quistes que están digamos, ya sueltos. Acá parece que se han torcido. Bueno, entonces, ¿cómo es la pared del quiste? Vamos a ver la pared del quiste. Ahí está. Es una pared fibroconectiva, el tejido fibroconectivo, revestido con un epitelio cúbico alto, ¿ya? Donde podemos ver algún tipo de vellosidades, inclusive algunos cilios que ustedes tienen. Este es el epitelio tubario común y corriente, el epitelio mulleriano. Y aquí está la cavidad. La cavidad termina de material proteináceo. Es una delgada membranita esta, ¿no? Como les decía, es prácticamente translúcido. Y en los ovarios,
vamos a ver quistes no neoplásicos, como son los quistes folliculares y los quistes lúteos. Los quistes folliculares son muy frecuentes, y también los luteicos, pero los folliculares son más frecuentes, ¿sí? Se originan de los folículos de Degrave o folículos en desarrollo que no han involucionado. Ya es importante eso. Los quistes lúteos se presentan en edad fértil y están revestidas superiormente por células de la granulosa luteinizada. Bueno, esa vez es el cuerpo amarillo que no ha degenerado, por eso la quiste lúteo, el cuerpo lúteo, ahí viene. Sí, a veces se hace un verdadero quiste, hay hiperplasia de las células luteínicas y se puede producir una zona de hemorragia que puede provocar molestias en la paciente. Entonces los quistes folliculares y los quistes lúteos o luteínos. El síndrome del ovario poliquístico, o el síndrome de Steiner-Dental, que se llama así, es un trastorno endocrino que se caracteriza por hiperandrogenismo, el aumento de las hormonas masculinas, alteraciones menstruales, ovarios poliquísticos, muchos quistes en el ovario, anovulación crónica, no ovulan estas personas, ¿sí? Y hay disminución de la fertilidad. Obviamente, si no ovulan, no van a poder ovular, ¿verdad? Bueno, y otro trastorno es la hipertricosis estromal o hiperplasia estromal cortical. Es frecuente en mujeres posmenopáusicas, después de la menopausia. A veces suele sobreponerse a este síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Puede simular un embarazo, inclusive en forma menopáusica, pero simulan un embarazo por la luteinización de células estromales. Hay luteinización, o sea, las células del estroma se llenan de ese material lipídico, ¿sí? Entonces tienen todo el aspecto de ser, digamos, áreas amarillentas, ¿no? Como pequeñas áreas amarillentas dispersas al corte cuando se estudia un ovario, ¿no? En estas condiciones. Bueno, aquí estamos viendo los quistes ováricos. Acá estamos viendo un folículo. Esto se parece mucho cuando se va a producir la ovulación, ¿verdad? Ahí está, transparente. ¿Sí? Esto aquí rojo, esta es una zona que ha disminuido su vascularización, se necrosa y orienta, ¿no? Para que salga el óvulo con su rodea por la corona radial, ¿verdad? Acá hay un cuerpo amarillo que ha sufrido hemorragia. Y este otro es un cuerpo lúteo que no ha involucionado, se ha mantenido como tal, pero no se ha degenerado, no se ha roto, ni hubo hemorragia, simplemente se mantiene como tal. Entonces este es un cuerpo lúteo. Bueno, y estos son los ovarios poliquísticos, ¿sí? La poliquistosis ovaria. Vean ustedes, ya, hay un adelgazamiento de la cápsula de la ovario y se puede ver acá ya estos quistes, así translúcidos también se los ven. Y aquí se hizo un corte al ovario y se ven los múltiples quistes, ¿no? Estos son los ovarios poliquísticos o quistes foliculares también. Aquí estamos viendo la hipertricosis estromal, ahí está, hipertricosis estromal. Algunas células del estroma, ¿sí? Se luteinizan, ¿no? Porque, digamos, acumulan mucho líquido. Entonces, inclusive puede producir algún tipo de hormonas estos tumores y hacer confundir. Es la hipertricosis estromal. Bien. Ahora, entre los tumores de ovario, tumores, cerca del 80% son benignos. Y estos aparecen principalmente en mujeres jóvenes entre los 20 y 45 años de edad. Actualmente se cree que la mayoría de los tumores ováricos se originan en último término de uno de tres componentes ováricos. Es el epitelio de superficie del ovario, o bien de la trompa.
y también de algunas endometriosis, de ahí se originan los tumores ovarios. Otros se originan de las células germinales, del folículo, ¿ya? Que migran al ovario desde el saco vitelino, y estas son pluripotentes. Desde el saco vitelino migran hasta el ovario, y estas son pluripotentes, o sea, tienen esa capacidad de diferenciación. ¿Ya? Y también las células del estroma ovárico, ahí están incluidos los cordones sexuales, que son los precursores del aparato endocrino del ovario postnatal, del estroma ovárico, ¿cierto? Ahí estamos viendo, por ejemplo, las células de la granulosa. La granulosa y la endostrateca interna van a formar lo que se llama el cuerpo amarillo, ¿ya? Que secretan la progesterona para mantener, digamos, al producto en su desarrollo intrauterino y luego, ¿no?, postnatal. Bueno, entonces estos tumores pueden ser benignos, ¿sí? Pueden ser medianamente, ¿no?, son intermedios, se llaman los borderline o limitos, o pueden ser malignos, ¿sí? Como les decía, vuelvo a reiterar, los tumores malignos sobre todo aparecen entre los 45 y 65 años de edad. Los benignos de gente más joven, obviamente, ¿no?, alrededor de los 20, 25 años. Vamos con los tumores epiteliales, ¿no? Es en la primera categoría que vimos acá, epitelio de superficie, ¿ya? Del ovario y de la trompa del aborto y también de las endometriosis. Bien. Entonces, estos tumores epiteliales, la mayoría de las neoplasias ováricas tienen su origen en el epitelio del conducto de Müller, el epitelio mülleriano. También se llama el conducto paramesonémico. Ahí se origina. Hay tres tipos histológicos principales según la diferenciación del epitelio neoplásico. Hay tres tipos histológicos. Aquí están los tumores serosos, los tumores mucinosos y los tumores endometrioides. Estos son tumores de origen epitelial, ¿sí? No se olviden que hay tumores de origen de células germinativas y otros tumores del estroma. Aquí estamos hablando del epitelio. Bueno, entonces, estas proliferaciones epiteliales tienen esa clásica división en benignas, borderline y malignas, ¿sí? Entonces, además, suelen dividirse de acuerdo a los componentes del tumor. Suelen dividirse de acuerdo con los componentes del tumor, que pueden contener áreas quísticas. Si tienen áreas quísticas en estos tumores, se van a denominar cistoadenomas. Si hay áreas quísticas y fibrosas, se van a denominar cistoadenofibromas, ¿ya? Y si predominan las áreas fibrosas, simplemente se denominan adenofibromas, ¿ya? Entonces, esto es importante. Estos son ya subtipos de estos tipos de tumores serosos, mucinosos y endometrioides. Estos son subtipos. Bueno, entonces, patogenia de los tumores epiteliales ováricos. Estudios clínico-patológicos y moleculares han indicado que los carcinomas ováricos pueden dividirse a grandes rasgos en dos tipos distintos, igual que los tumores de endometrio, acuérdense. Los del tipo 1 y del tipo 2. Los del tipo 1 progresan de tumores benignos a borderline o endometriosis. Entonces, estos tumores, ¿ya?, del tipo 1 progresan de tumores que fueron benignos o borderline o bien de endometriosis, ¿ya? Esa es la base, ese es el origen, ¿ya? De ahí progresan a tumores de tipo 1 y pueden dar lugar a carcinomas de bajo grado, muy parecido a lo que ocurre en los endometrios. Y al final, pues, son del mismo origen, ¿no?, del conducto mülleriano. De ahí se origina todo esto, todo el aparato genital femenino, al menos es de esta zona. Los tumores de tipo 2 se originan a partir de quistes de inclusión, ya sea del epitelio de la trompa
a través de precursores intraepiteliales que con frecuencia no se identifican, dice acá. Precursores intraepiteliales. O sea, son esos, ¿no? Los CITs, que significan carcinoma intraepitelial tubárico seroso. Entonces ya hay áreas de malignidad, pero in situ, digamos, no es invasiva. Bueno, entonces estos del tipo 2 se originan a partir de quistes de inclusión. Ya vamos a ver qué se trata. ¿Sí? El epitelio de la trompa de Falopio a través de precursores intraepiteliales. O sea, estos precursores intraepiteliales que están en la trompa, ¿sí?, ya tienen características de carcinoma, pero in situ, ¿sí? Entonces, estos cuando ya se declaran, muestran características de un carcinoma de alto grado, y la histología más frecuente es la de tipo seroso. Es algo muy parecido a lo que vimos en del endometrio. Entonces, acá tratan de explicar con los de tipo 1 que estos se originan de cistoadenomas, o endometriosis. Aquello cistoadenoma. Este es un quiste ovárico, que puede ser un folículo que se ha desarrollado y se ha hecho más grande. Y acá tenemos focos de endometriosis, que hemos mencionado que hay tres teorías para el origen de las endometriosis, ¿no? Ya la más aceptada es la regurgitación del material endometrial a través de las trompas, ¿no?, hacia la cavidad. Y aquí entonces donde se implanta el estado. Bueno, entonces estos progresan a un tumor borderline, un tumor limítrofe. Y luego, sí, aquí hay todo un juego de mutaciones genéticas. Entonces, acá los genes más involucrados son los genes BRCA1 y BRCA2. Esos dos. Entonces, son genes reparadores del ADN. Entonces, si esos sufren mutación, entonces se van a producir este tipo de carcinomas, de bajo grado, ¿sí?, que puede tener un patrón histológico endometroide o mucinoso. Estos ya son carcinomas. Ahora, los quistes de inclusión, miren, este es el epitelio superficial del ovario. Puede imaginarse y formar un quiste y quedar dentro del ovario. Ese es un quiste de inclusión. Bueno, por otro lado, aquí tenemos la trompa. Y en esta trompa, miren, tenemos acá en el borde, en el epitelio de la trompa, estos cambios, los CITs, que es el carcinoma intraepitelial, digamos, seroso, intertubárico. Entonces, estos pueden desprenderse, ¿sí?, y sembrar. Y de acá, este que era, todavía no era muy agresivo, acá ya se declara totalmente, ¿no?, agresivo. Obviamente, acá también juega un papel importante la mutación de genes. Entonces, aquí ya se instala el carcinoma tipo 2 o seroso de alto grado. Entonces, esa sería la patogenia. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, algunos quistes de inclusión en la corteza del ovario, varios quistes de inclusión. No confundir con los quistes foliculares, porque estos quistes de inclusión son quistes que se han formado por invaginación del epitelio superficial del ovario, que han sido incluidos en la corteza ovárica. En cambio, los foliculares son de folículos que no tenían que desarrollarse o que se han desarrollado pero no han reventado, no salieron, se han quedado ahí. Y muchas veces eso ocurre cuando hay una fibrosis, un engrosamiento de la cápsula del ovario. Entonces no permite que reviente, no permite que se produzca la ovulación. Entonces ahí se quedan. Y van creciendo. Bueno. Entonces son los quistes de inclusión cortical. No confundir con los quistes
Bien. Bueno. Entonces aquí está el origen de los tumores ováricos, del epitelio, hemos dicho, del epitelio, de las células germinales y del estroma gonadal. ¿Sí? Aquí también existen los tumores de células del hilio ovárico, ya que son muy raras, ¿no? Y además por lo general son benignos. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, ¿no? Habíamos dicho, siempre estas tres categorías, benigno, limítrofe y maligno. Ahí están los benignos. Cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso, y aquí el tumor de Brenner, que no siempre es benigno. Es un tumor de células que se parecen al urotelio, un epitelio de células transicionales. Bueno, el limítrofe, ya que es intermedio, ¿no es cierto? Que puede ser de tipo seboso y también mucinoso. Y el maligno, ahí están los adenocarcinomas. Adenocarcinoma seboso, mucinoso, adenocarcinoma endometrioide, ¿sí? Y el carcinoma de las células de transición, que es el Brenner maligno. El Brenner maligno es el carcinoma de células de transición. Bueno, vamos a ir con un poco más de detalle, ¿no? Lo de la célula germinal. Bueno, aquí tenemos el óvulo y las células que rodean al óvulo. Entonces, esta es la célula germinal. Y existe una serie de tumores que derivan de estas células germinales. Entre la variante benigna están los teratomas quísticos, o los quistes vermoides, que se llaman así. Y los malignos, que están indiferenciados, que es el disqueminoma, y los otros que tienen diferenciación, ¿no? Diferenciación ya sea a componentes extraembrionarios o interembrionarios. Ahí tenemos tumores sapovitelino, poliocarcinoma, carcinoma embrionario. Ya vamos a ver esto. Y del estroma, ¿no? que se originan las pecas, o en el estroma mismo, las fibras, en los fibroblastos del estroma, ¿no? De aquí del estroma ovario, ahí están el pecoma, el fibrón, y los malignos, ¿no? Que está el tumor de células de la granulosa y el tumor de células de Sertoli Leydig, que son del estroma gonadal. Bueno, acá tenemos todo un menú de tumores con la clasificación actualizada de los tumores del epitelio superficial y también del estroma. ¿Sí? Ahí están los serosos, mucinosos. Esto saqué del libro, así que lo tienen. Ahí está todo, con sus variantes, ¿no? Benigno, borderline, maligno. ¿Sí? Todos, absolutamente están acá. Lo mismo, ¿no? De los corones, tumores de las células germinales. Y también nos habla de metástasis de cánceres primarios extravarios, que llegan hacia ovario, los más frecuentes, del apéndice, del colon, páncreas, vías biliares, vías de la mano, pueden llegar. Bueno, y también del estómago, sí, del estómago. Bueno, entonces hablemos de los tumores originados en el epitelio superficial. Los tumores serosos son los tumores ováricos malignos más frecuentes, ya cuando son malignos, pero son los malignos más frecuentes. No digamos que los benignos más frecuentes, pero los malignos más frecuentes. Representan cerca del 40% de todos los cánceres del ovario. Los malignos, el 40% de todos los cánceres, ¿sí? De ovario. Cánceres malignos es el vegetativo. El cáncer siempre es maligno. Los cánceres de ovario. ¿Sí? Los benignos, borderline y malignos suman cerca del 30% de todos los tumores ováricos. Todos los tumores ováricos. Esto por favor traten de interpretar, porque es medio chistoso. A veces prefiero no dar todos estos datos, porque uno lo confunde, pero en vez de que vayan y lean. Entonces, no vamos a hacer mucho hincapié en estos porcentajes, ya porque es como leer y ya uno sacar su propio criterio. ¿Sí? Bueno, entonces, la mayoría de estos tumores son unilaterales. ¿Sí? Los mucinosos
ya representan un 20-25%. Son por lo general benignos. Pueden ser tabicados. Son más grandes que los serosos. Los carcinomas mucinosos ováricos primarios son infrecuentes, ya, y constituyen aproximadamente un 3% de los cánceres. ¿Sí? Entonces, aquí es importante tener en cuenta la mutación de este protocomponente, de CRAS, que es una alteración genética constante en estos tumores mucinosos. Entonces, este es un gen transmisor de los virus. Lo que nos de señales, esta participa en la señalización, y en la diferenciación, si no se olviden de eso. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de un cistoadenoma seroso. Son relativamente grandes, la superficie externa es lisa, brillante, ¿ya? Y cuando se abre el tumor, a veces puede tener una superficie totalmente lisa. El líquido es amarillento, ceroso. No, ni siquiera es turbio. Pero hay tumores que muestran estas verrugosidades en su superficie interna. Estos son las papilas. Este es el tumor seroso papilar. Acá tenemos la pared del tumor, la pared gruesa, ¿sí? Y aquí tenemos una de estas papilitas. Como coliflores. Es un estroma laxo, rodeadas por un epitelio público. Sí, generalmente sí. A veces cuando está mucha presión el líquido, estas células pueden tornarse más planas, suelen aplanarse. Este es el tumor seroso borderline, donde se puede ver que el epitelio ya no es tan simple como habíamos visto en la anterior, sino hay una cierta estratificación, miren ustedes. Hay una cierta estratificación. Y además está mucho más, hay mucha más proyección epitelial. Y por ahí se pueden ver algunos núcleos un poquito más hipercromáticos, pero de ahí no pasa, no invaden. ¿Sí? No invaden. El problema es ahí dentro del epitelio. Para, digamos, no confundir con el carcinoma seroso, que es una masa sólida, amarillenta. A veces muestra pequeños quistes con áreas de ferrari. Este ya es el cistoadenocarcinoma seroso o carcinoma seroso. Entonces acá ya se puede inclusive histológicamente poder darle una gradación, ¿cierto? Ahí está el grado 1. Hay invasión al estómago, hay trombotismo, pero no es tanto. Este es del grado 2. Miren, acá ya las células son más grandes y mayor desorganización. Y el grado 3 es todo un desastre, ¿verdad? Ahí está. Hay mucha mayor invasión, hay inflamación, etcétera, etcétera. Las células se tornan mucho más pleomórficas. Y aquí estamos viendo un cistoadenocarcinoma papilar, múltiples formaciones papilares complejas recubiertas por células cilíndricas con criterios de anaplasia, ¿no? Ahí estamos viendo, ahí está, núcleos vesiculosos. Si ponemos a mayor aumento, obviamente vamos a ver nucleolos visibles, figuras de mitosas, etcétera, etcétera. Y hay, inclusive, acá no se puede ver, pero hay aquí sí ya algún tipo de, acá se puede ver algún tipo de invasión al estroma. Estos son los tumores mucinosos. Por lo general están tabicados, decíamos, ¿sí? Se llama acá multiloculares porque son múltiples compartimientos, ya separados por paredes fibrosas, ¿sí? Y que contienen un material denso, blanquecino denso, es mucinoso. Ya. Entonces, acá vuelvo a reiterarles, ¿no? Para llegar a este punto, se sostiene acá la participación de la mutación del. ¿Qué pasó? Ese protocomponente, el CRAS. Bien.
La mayoría son benignos, ¿no? Obviamente. Hay limítrofes y malignos, pero la mayoría son benignos. Aquí está el cistoadenoma mucinoso. Miren, siempre es multilocular, que es decir, que tiene una serie de palillos y compartimientos. Multilocular, eso se llama. Ahí tenemos cavicarísimo, muy importante. Y aquí vemos el epitelio. Es un epitelio columnar con los núcleos basales y las células secretan mucina. Citoplasmas claros, secretados secretores de mucina. Aquí tenemos el tumor mucinoso borderline. Obviamente lo que nos determina siempre es la histología, donde hay una alteración de la polaridad a nivel de los epitelios, de las células epiteliales, pero sin embargo estas no invaden el estómago, se mantienen ahí, solamente ahí. Y acá tenemos estas variantes del carcinoma mucinoso. Acá es papilar, totalmente papilar y anaplástico. Acá se ve, miren, aquí una estratificación ya declarada, la estratificación, desorganización epitelial. Y aquí hay estos lagos de moco, lagos de mucina, perdón, lagos de mucina. El pseudomixoma peritoneal. Esta es una vista laparoscópica de lo que se llama también un tumor mucinoso, ¿no? una peritonitis mucinosa, donde se ve la mucina, que obviamente ha sido limpiada acá, que ha sido retirada, ¿no? La mucina, pero quedan estas áreas medio irregulares, toda esta zona del peritoneo, obviamente. Y aquí vemos la histología, estas estructuras glandulares que están secretando mucina. Inclusive estas ya son glándulas que se han introducido al seno mismo del peritoneo y están produciendo estos lagos de mucina. Ya. Ahora, antiguamente se creía que estos tumores se producían por siembra de los tumores mucinosos ovarios, pero ya se ha visto que no es así, que la mayoría de estos tumores son resultado de los tumores mucinosos de apéndice o también de colon, y más bien no de los tumores ovarios, pero hay que tomar en cuenta porque aparecen, se pueden observar estos tumores. Aquí tenemos, miren, el pseudomixoma peritoneal. Ahí vemos esta glándula que se ha dilatado quísticamente. Aquí está el epitelio, por supuesto. Y aquí estamos viendo el epitelio. Este es el estroma, ahí está el epitelio. Son las células, como hemos visto anteriormente, ¿no? Son células claras, de citoplasma claro, columnares, que están produciendo la mucina. Bueno. Bien, entonces, continuamos. Otro tipo de tumores. Tumores de células claras. Seguimos con los epiteliales. Pueden haber benignos, borderline, y obviamente los carcinomas, que son frecuentes, que se llaman. Están compuestos por grandes células epiteliales de citoplasma transparente, abundante. Imagen que recuerda al endometrio gestante hipersecretor. Estos son los tumores de células claras, ¿ya? De ovario, ¿no? Porque los tumores de células claras también en endometrio, ven también a nivel de vagina, ¿se acuerdan? La adenosis vaginal, que puede producir el cáncer. Bueno, los tumores de células transicionales, o también llamados tumores de Brenner, ya que generalmente son benignos, ¿sí? Pero también pueden haber malignidad en estos. Entonces es el Brenner maligno, que son los tumores de células transicionales. Son infrecuentes de sacar. Pueden ser macroscópicamente sólidos o quísticos, y habitualmente son unilaterales, en un 90%. Bien. Entonces acá tenemos el tumor de células claras, o el adenocarcinoma de células claras. Ahí están las células, ¿sí? Son transparentes, dice acá, con amplio
citoplasma. Y hay los núcleos que tienen características pleomórficas. Ahí estamos viendo. Células claras. Y aquí vemos el tumor de Brenner. Ahí está el tumorcito, ¿no? Que se le va. Este es el tumor de Brenner. Este es digamos, el detalle que es el que nos orienta a denominar el tumor de Brenner, porque aquí hay una especie de roseta, estos son los vasos, y aquí es un epitelio de tipo transicional, por eso también se llama de células transicionales, pero en este caso es totalmente benigno, ¿cierto? Ahí está el estromoma, son tumores bien encapsuladitos, no tienen mayor problema. Y este es el tumor de Brenner maligno, ya es más lobulado, más grande. Ya está la histología. Miren, aquí estaría en la parte central donde está el vasito, y este es el epitelio que lo rodea. Ya es un tumor, es un epitelio totalmente atípico. Figuras de mitosis, pleomorfismo contrario, etcétera, etcétera. Entonces, este es el tumor de células transicionales malignas. Bien. Tumores de origen germinal representan el segundo grupo más frecuente de tumores ováricos. Pueden ser exclusivamente malignos o asociarse a otros tumores germinales benignos, como por ejemplo el teratoma. Las células germinales pueden no diferenciarse, sí pueden quedar así, indiferenciadas, como es en el caso de este tumor que se llama el disgerminoma, o diferenciarse a estructuras extraembrionarias o intraembrionarias. Ya, allí dice, ¿no es cierto? Entonces, estos se llaman los carcinomas embrionarios, que pueden involucrar a tejidos embrionarios y extraembrionarios. ¿Sí? Estos tumores son el tumor del saco vitelino, también se llama tumor del seno endodérmico, saco vitelino o seno endodérmico, que viene del endodermo, tejido placentario, que es el coriocarcinoma, y tejidos fetales múltiples, que son los teratomas. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Entonces tenemos acá la histogenia y relaciones de los tumores ováricos originados en células germinales. Bueno, aquí está la célula germinal primitiva. Cuando no se diferencia en nada, queda como el tumor que se llama el disgerminoma, ya que es el homólogo del seminoma del varón. Ya cuando sufren de diferenciación, puede ser al carcinoma embrionario, o también a tejidos extraembrionarios o embrionarios. Si son tejidos extraembrionarios, ahí tenemos el tumor del seno endodérmico, del saco vitelino, ¿sí? Y el coriocarcinoma. Y solo si se diferencia, si hay diferenciación de tejidos embrionarios, o sea, del embrión mismo, están los teratomas, que, bueno, pues tienen componentes de ectodermo, mesodermo, de las tres zonas, ¿no? Del disco vegetativo bilaminar. Bien, entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. ¿Sí? El disgerminoma es el tumor indiferenciado, ¿no? Germinal indiferenciado, homólogo del seminoma testicular. La mayoría de los pacientes tienen entre 10 y 30 años de edad. 90% son unilaterales y se lo consideran maligno. ¿Ya? Además, produce gonadotropina coriónica. Y aquí está la histología. Se parece un poco a esos tumores de llaves de células claras, pero aquí el componente es un poquito más complejo, ¿ya? Porque hay también tejido conectivo, infiltrados inflamatorios, pero esa es la característica de las células de disgerminoma. ¿Sí? Son grandes células vesiculosas, como les decía, con citoplasma claro. Las células tienen límites bien definidos y núcleos regulares de posición central. Estas células tumorales tienden a crecer en láminas, sábanas, islotes o cordones, separados por estos extremos por tejido fibroso.
delgados tabiques fibrosos. Ese es el quistemino. El teratoma quístico. Existen los teratomas maduros y también los inmaduros. Los maduros son benignos y los inmaduros son malignos. Son más frecuentes los maduros, obviamente, y estos malignos son raros, porque además de estos malignos crecen con rapidez y metastizan, fácilmente metastizan. Existe una variedad entre estos teratomas. Son los monodélicos o altamente especializados. Ahí tenemos ejemplos de estos teratomas quistes, porque son verdaderos quistes. Y dentro del quiste existen una serie de tejidos. De tejidos pueden ser tejidos fetales maduros, por eso se llama teratoma maduro. Entonces podemos encontrar piel donde hay pelos, hay sebo. Podemos encontrar acá, por ejemplo, una parte de pelo, sebo. Encontramos huesos, una parte de columna vertebral. Sigamos bien. Ahí está. Esta es el sebo, amarillento. Los pelos es lo que más llama la atención. Si se hacen cortes de la pared, vamos a encontrar piel, verdadera piel, con folículos pilosos y glándulas sebáceas. Estos son los verdaderos quistes dermoides, porque se parece a la piel. Pero en realidad son teratomas quísticos, no benignos, maduros. Acá miren, estamos viendo piezas dentarias inclusive. Piezas dentarias. En la histología vemos cartílago. Aquí tenemos otras estructuras. Acá podemos ver inclusive tejido nervioso. Aquí tejido mesenquimatoso. Bueno, aquí estructuras quísticas y que pueden ser de cualquier otro sitio. Estructuras quísticas. En los inmaduros o malignos, ahí tenemos la macroscopía. Son masas muy, digamos, friables, no son duras. Y en la histología podemos ver estas estructuras como tubos neurales primitivos. Aquí estas estructuras que pueden ser vasos, como algún tipo de coágulo puede ser. Entonces, esta es la característica, donde encontramos este tejido nervioso o neuroepitelio maduro. Bueno, entre los teratomas monodélicos especializados están el estruma ovario, donde dentro del ovario encontramos tejido tiroideo. Y aquí estamos viendo, ¿no? Folículos tiroideos bien diferenciados, bien maduros, inclusive con un conducto excretor acá. Entonces, estos son los teratomas monodélicos o especializados. Entonces, estos inclusive pueden funcionar y producir sintomatología de hipertiroidismo, claro que sí. Otro tumor monodélico es el carcinoide ovario. Ahí estamos viendo. Es un tumor bastante grande, blanquecino, también blando. Puede presentar pequeñas áreas quísticas. Y aquí vemos, ¿no? Este tumor que es una especie de células muy pequeñas, que se organizan en pequeños islotes o bien en estructuras tubulares. Entonces, estas células parece que se originan en el tejido intestinal del teratoma. Entonces, este es otro tumor modelo especializado que puede presentarse en ovario. Otros tumores, están los tumores del saco uterino, también llamados de seno endodérmico. Estos tumores malignos se desarrollan más comúnmente en los ovarios, pero también hemos visto que se desarrollan en los testículos, ¿no? Y también podemos ver que se desarrollan a nivel del cóccix. A nivel del cóccix. Algunos niños nacen con ese problema. ¿Sí? Es un tipo de cáncer poco frecuente. ¿Sí? ¿Qué es
se origina obviamente en las células germinativas. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Este es el tumor, es una masa, ¿sí?, de tamaño mediano que presenta estructuras químicas, estructuras hemorrágicas, estructuras sólidas también. Y en la histología nos muestra este elemento que es el elemento, digamos, indicativo para sellar que es un tumor de saco vitelino. Estos son los cuerpos de Schiller-Duval. Schiller-Duval. ¿Sí? Schiller-Duval, no sé si está por ahí, vamos a ver. Entonces, este es un vaso que tiene alrededor de estas células, ¿no? Las células tumorales, como una corona. Y aquí tiene una especie de espacio, como la cápsula de Bowman del corpúsculo renal, como un glomérulo, así, como un espacio. Entonces, se llama una estructura glomeruloide, inclusive se llama otro. Este es entonces el cuerpo de Schiller-Duval, sí, come chica. Otro tumor es el coriocarcinoma. Esta variante rara, ovárica, bastante rara, dice acá, ¿sí? Es un ejemplo de diferenciación extraembrionaria de las células germinales malignas, ya que con mayor frecuencia son causados por metástasis procedentes de un carcinoma, de un coriocarcinoma uterino. Pero aquí estamos hablando de una variante primaria, ya que se originó en el ovario, ¿entienden? Ya las metástasis ya son otra cosa, ¿sí? Se presentan con islotes tumorales, sobre todo cuando se asocian a tumores mixtos primitivos también de células germinales. Estos tumores de células germinales tienden a estar asociados con otras variantes. Rara vez son únicos, por lo general son mixtos. Son idénticos en cuanto a su histología a los tumores placentarios, ¿no? El coriocarcinoma de la placenta. Ahí tenemos, este es el coriocarcinoma del útero. Aquí está un útero a la pierna. Y aquí tenemos la histología. Es idéntica. No encuentro un coriocarcinoma así tan demostrativo como este. Este es de útero, si no es de barrio. Entonces vemos las estructuras, ¿no? Ahí están estas células germinativas, de aquí vemos citotropoblasma, ¿sí? Algo de cito por acá, citotropoblasma, ¿sí? Pero acá nos llaman, ¿no?, la atención estas células sinciciales. Las células placentarias, ¿no? Las placentarias malignas. Tumores estromales y de los cordones sexuales. Ahí tenemos los tumores de la granulosa y de la teca. Son un grupo heterogéneo de tumores que se desarrollan a partir de los componentes no germinativos o orales, o sea, no del óvulo, como ser la granulosa, la teca, las células de Sertoli y las células de Leydig. La mayoría de estos tumores aparecen antes de los 40 años de edad. ¿Sí? Con mucha frecuencia son benignos o de muy baja malignidad. En el caso de los malignos, estos representan el 2% de todos los tumores malignos del ovario. Bueno, hablemos entonces de este tumor de células de la granulosa. Se dividen en tumores del adulto e infantil. Los del infantil son prepuberales y los del adulto son posmenopáusicos. Y en la mayoría, el 95% son de tipo adulto, posmenopáusicos. Ya son relevantes por dos motivos, dice acá. A veces producen grandes cantidades de estrógeno. Entonces esto obviamente va a afectar al endometrio, ¿no? Produciendo hiperplasias, ¿no? Inclusive cáncer de endometrio, ¿sí? En ocasiones se comportan como neoplasias malignas de bajo grado. Los tumores funcionalmente activos en niñas prepúberes, ¿sí? Entonces son células de la granulosa infantil, conducirán a un desarrollo sexual precoz. En las mujeres adultas se asocian en ocasiones a una enfermedad mamaria proliferativa, hiperplasia y carcinoma endometrial, claro, por el hiperestrogenismo que produce.
está el tumor, ahí está el tumor, el tumor de la granulosa. Sí, es un tumor muy celular, ya homogéneo, que tiende a presentar esta especie de rosetas, de células de la granulosa, obviamente, estas rosetas, miren, ahí está. A estas rosetas se las ha llamado los cuerpos de Kall-Exner, Kall-Exner, C-A-L-L-Exner. Entonces, se parecen a folículos, pequeños folículos, con unas rosetitas. Aquí está una, por ejemplo. Estamos viendo aquí a pequeño. Tumores de Sertoli y Leydig son con frecuencia funcionantes y pueden producir masculinización o desfeminización. Masculinización, o si, bueno, la mujer pierde un poquito sus atributos femeninos, una desfeminización. Se presentan entre la segunda y tercera década y son unilaterales. Están compuestos por elementos testiculares, ¿ya? O su patrón histológico se asemeja a células de Sertoli, células de Leydig y fibroblastos en cantidades variables. O sea que son los componentes histológicos del tumor: células de Sertoli, de Leydig y fibroblastos en cantidades variables. ¿Sí? Pueden presentarse como exclusivamente compuestos por células de Sertoli. Entonces a esto se los llama células de Sertoli. O pueden presentarse como una combinación de elementos de Sertoli y células de Leydig. Esto sí se le llama ya tumores de Sertoli y Leydig. Bueno, entonces acá vamos a ver. Este es el tumor de células de Sertoli y Leydig. Estos son tumores de Sertoli. Predominan. Acá tal vez hay algo del componente de células de Leydig. Ahí están. Estos tumores son sólidos, blanquecinos, de consistencia química. Aquí estamos viendo en una especie de un islote donde vemos acá túbulos vacíos, ¿no? Estos son túbulos vacíos. Ahí están túbulos que están algo conservados, pero estos ya están vacíos. Y aquí hay proliferación de células de Leydig, las células intersticiales, ¿ya? Son funcionales. Por eso dice que producen andrógenos. Entonces va a producir masculinización o desfeminización de la paciente. Otros tipos de estromas son los fibromas, tecomas y fibrotecomas. Por lo general son tumores benignos. Los fibromas puros son inactivos y unilaterales. ¿Ya? Son los más frecuentes en el periodo perimenopáusico. Cuando tienen una evolución maligna se denominan fibrosarcomas. Los tecomas son tumores funcionales de la mujer postmenopáusica y casi siempre son benignos. Ya se relacionan de forma cercana con los fibromas, pero de manera adicional contienen cantidades variables de células esteroidógenas, ya que en muchos casos pueden producir estrógenos o andrógenos. Bueno, entonces, estos tumores comienzan como una masa pélvica, ¿no? Se acompañan de dolor, ¿sí? y producen asitis, ¿no? Producen asitis. En muchos de los casos. Y a veces pasan por de los 6 centímetros de diámetro. Y alguna vez también se ha descrito que han podido producir inotórax, ¿no? Quebradas pleurales. Entonces, esta combinación dice acá del tumor ovárico, tecoma o fibrotecoma, más el inotórax y la citis, se conoce esa combinación como el síndrome de Meigs, M-E-I-G-S. Bueno, entonces ahí tenemos, este es un tecoma y este es un fibroma. El tecoma es un poquito más amarillito porque tiene inclusiones lipídicas en sus células, no en las células del estroma. En cambio aquí son fibroblastos y fibras colágenas, un fibroma común y corriente. Ya, entonces, fibroblastos bien diferenciados,
y las colágenas. Y ahí no hay mayor drama en esto. Acá tenemos el tecoma, ahí está la capsulita. Y el tecoma no son nada más que estos fibroblastos, pero que tienen inclusiones lipídicas, ¿bien? Son células más bonitas, más claritas, ensanchadas. Estas pueden fabricar hormonas. Y aquí tenemos un fibrotecoma, entonces aquí hay mayor cantidad de fibroblastos, más estas células, estas fibras que contienen líquido. Una mezcla, pero a veces son, digamos, inconfundibles, no digamos, pueden llegar a confundirse, inclusive histológicamente. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Este es el tumor de Krukenberg, en el ovario, el útero del ovario abierto. Entonces, estas son metástasis, generalmente de un carcinoma gástrico. ¿Ya? Y en la histología del tumor en ovario, de la metástasis ovárica, se han visto estas células del anillo de sello. Ahí están. Y pueden ser bilaterales, como se muestra acá, ¿no es cierto? Producen mucina. Entonces, estos son con mayor frecuencia de origen gástrico. A veces sí se describió origen mamario o bien origen del colon, pero en la mayor parte son de origen gástrico. Es el tumor de Krukenberg. Bueno, dejamos entonces el ovario y nos vamos a las enfermedades del embarazo. Un poquito largo está este tema, pero de modo próximo tenemos que trabajar. Entonces acá tenemos la placenta, ¿no? Alteraciones de la placenta. Las infecciones placentarias surgen por dos vías, dice acá. Una, infección ascendentes a través del canal del parto, son las más frecuentes. Dos, infección hematógena transplacental. Entonces, acá cuando se instala ese proceso inflamatorio, se denomina una corionitis aguda, bueno, dependiendo del tipo de infectado, ¿no? Y el enturbiamiento del líquido amniótico. Pueden resultar afectadas por varias infecciones hematógenas, clásicamente conocidas como el grupo TORCH, que se indica por pseudodermosis, rubeola, citomegalovirus y herpes simple, ese es el TORCH. Y otras infecciones como la sífilis, tuberculosis, listeriosis. Entonces, la macroscopía es relativamente inespecífica, no sé que sea la tuberculosis o bien la sífilis. Se produce entonces básicamente infiltrados de células inflamatorias crónicas, sobre todo a nivel de las vellosidades, que se llama la vellositis crónica o la bilitis crónica. Bueno, existen otras enfermedades a nivel del embarazo. Por ejemplo, el aborto espontáneo, muchas veces por errores a nivel de la genética del producto, embarazos gemelares, anomalías de implantación de la placenta previa o placenta muy al frente, o muy al fondo, perdón, otras a nivel de problemas de infección vascular, como la preeclampsia y la eclampsia. Ya son otro tipo de enfermedades que no las vamos a tocar porque se nos haría demasiado largo todo este tema. Bueno, hablemos de la enfermedad tromboblástica gestacional. La mona y la tifoide. Se caracterizan histológicamente por distensión o dilatación quística de las velocidades coriónicas y una proliferación tromboblástica de grado variable. Se presenta en el cuarto o quinto mes del embarazo. Estas monas pueden ser benignas y a su vez se subdividen en completas o parciales. Existe una variante que es la mona invasiva o mona invasora, que penetra la pared uterina, produciendo elevación de las gonadotropina coriónicas. Entonces,
Cuando no es una mola invasora, muchas veces la presente suele invadir la pared del miometrio, del miometrio. A esto se denomina acretismo placentario. Acretismo placentario. Que puede ser superficial, intermedio o profundo. Es el acretismo placentario, sí, genera. Bueno, la mola completa se debe a la fecundación de un óvulo que ha perdido los cromosomas maternos de ustedes. Y como resultado, el material genético deriva en su totalidad del padre. Pueden ser de un cariotipo diploide, puede complicarse con una coagulación intravascular diseminada, hemorragia, perforación uterina y coriocarcinoma. En estos casos. Por lo general son benignas, pero puede tener sus complicaciones. La mola parcial se debe a la fecundación de un óvulo por 2 espermatozoides. En este tipo de molas el cariotipo puede ser triploide o tetraploide. Tienen más riesgo de enfermedad molar persistente, o sea que es repetición, pero no se asocian con coriocarcinoma. Bueno, esto es importante, no se asocian con coriocarcinoma. La mola invasiva o invasora son generalmente molas completas, localmente agresivas, pero carecen de un potencial metastásico, carecen del potencial metastásico de coriocarcinoma. Eso es importante, esa es la diferencia. Una mola invasiva conserva sus velocidades dilatadas, como les he dicho, ¿no? Eso se llama cambio hidrópico o degeneración hidrópica de las velocidades, que penetran profundamente o incluso perforan la pared uterina, lo que posiblemente resulte en hemorragia que ponga en riesgo la vida de la paciente. Al examen microscópico, el epitelio de la velocidad muestra proliferación de los componentes, tanto trofobláticos como citiotrofoláticos. El tumor se manifiesta clínicamente con hemorragia vaginal, hipertrofia uterina irregular y siempre se asocia a una gonadotropina clínica persistentemente elevada. Bueno, es en cuanto a estas el coriocarcinoma gestacional. Hemos visto que el coriocarcinoma es totalmente diferente a la mola invasora. No confundir, por favor. ¿Ya? Este es un coriocarcinoma. ¿Ya? Entonces, es un tumor maligno muy agresivo. Se origina a partir del epitelio coriónico gestacional o raramente a partir de células totipotenciales dentro de las gónadas. Puede ser precedido por varias condiciones. El 50% surge en mola hidatiforme completa, el 25% en abortos previos y aproximadamente un 22% sigue a embarazos saludables. Y el resto creo que viene a ser 3%, algo así. A embarazos ectópicos, fuera del útero. En la mayoría de los casos es que el coriocarcinoma gestacional se manifiesta con un flujo sanguinolento y parduzco, acompañado por un aumento del título de la gonadotropina coriónica en sangre y orina, en ausencia de agrandamiento uterino. Esas son las características del coriocarcinoma gestacional. Ahí está la mola, miren ustedes. Estas vesiculitas que ven ustedes, como unitas, transparentes, translúcidas. Ahí estamos viendo. Ahí con fondo oscuro. Sumamente delgaditas, ¿no es cierto? Entonces aquí están. Estas son las velocidades coriónicas muy dilatadas, ¿no? Con desaparición de sus vasos sanguíneos. Eso se llama degeneración hidrópica de las velocidades coriónicas. Y vemos que el epitelio trofoblástico está bastante aumentado, ¿no es cierto? Hiperplasia del epitelio. Aquí estamos viendo lo mismo. Ahí prácticamente hay la degeneración hidrópica del epitelio laxo, y aquí se ve hiperplasia con estos efectos del revestimiento trofoblástico. Bueno,
Esto se trata de una mola compleja, ¿sí? Una mola compleja. Entonces, ahí inclusive se pueden ver unas cavidades acá, las sistemas. Y la hiperplasia topográfica es bastante importante. Bueno, esta es la mola parcial. La mola parcial. Algunas velocidades son normales, como estas. Y estas otras están un poquito hidrógenas, ¿no? Y la proliferación es focal, no es en polar. Esa es la diferencia en polar con la otra, con la completa. Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto. Este es el coriocarcinoma gestacional, ahí está el útero. Aquí tenemos esta masa hemorrágica. Y aquí este tejido placentario totalmente agresivo y muy atípico. Hay citotrofoblastos, sí, se ven citotrofoblastos. Y por ahí algunas sitiales que no veo muy claramente. Bueno, pero estas son células totalmente neoplásicas. Bueno, nos queda una clase más la próxima semana. Espero que